programa de Eduardo Garza. Fernanda López le estará acompañando hasta la 1 de la tarde. Y bueno, como ya es costumbre aquí, hoy en la tarde nos acompaña el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra. Hoy estaremos ampliando más el tema sobre el paquete fiscal 2019, que justamente hace una semana se entregó. Bienvenido. Muchas gracias, Fernanda. Sí, efectivamente, el día 20 establece la ley, bueno, la Constitución del Estado, que se tiene que entregar al Congreso el paquete fiscal, y cumplimos en tiempo y forma. Ya la iniciativa está presentada al Congreso. Aclaro, es una iniciativa que, independientemente que se entregó al Congreso, previo a ese ejercicio de entrega tuvimos una gran cantidad de reuniones. Y como ya es una tradición en este gobierno, dentro de esas reuniones, que fueron en algunos casos públicas, se incorporó también el Consejo Nuevo León. La Comisión de Finanzas del Consejo Nuevo León, que es este ente que coadyuva con el gobierno para poder hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, todo eso creo que es un referente en términos de la parte cualitativa, es decir, la forma de cómo se entregan las cosas. Bien. Lo que viene ahí adentro, pues sí es un tema que requiere, digamos, varios programas, pero yo esperaré que en estos 30 minutos podamos, cuando menos, transmitirle a la ciudadanía lo más relevante de lo que hacemos con su dinero, que creo que es el mensaje primero. Estamos conscientes que lo que estamos discutiendo y lo que le estamos presentando al Congreso es el dinero de los neoloneses, y con esa lógica lo estamos queriendo embonar y encajonar en las cosas que creemos nosotros son prioritarias para todos los neoloneses. Claro, ¿ha tenido algún acercamiento reciente con el Congreso donde ya le notificaron algún cambio o propuestas o nuevas propuestas para este paquete fiscal? No, bueno, nosotros tenemos, yo en lo personal, una interacción permanente, es decir, recibo y platico con diputados por múltiples temas que tienen que ver con cuestiones presupuestales. Hoy en la tarde tengo una reunión, digamos, informal. La semana pasada, el viernes, tuve otra reunión informal con el presidente de la Comisión de Presupuesto y pues tomamos nota de las ideas o los planteamientos que ellos traen, pero así formalmente no. Yo creo que ellos iniciarán su proceso. Es un tema que tiene que ver con una metodología, digamos, legislativa. Ellos arrancarán su proceso de instalar la Comisión de Presupuesto para el análisis del presupuesto, y nosotros estaremos pues en la mejor de las disposiciones para clarificar cualquier duda que tengan. Bien, dando seguimiento a su comentario sobre informar a la ciudadanía lo que se hace con el dinero, muchos se alertaron al entender que habría nuevos impuestos o esos aumentarían. Sí, bueno, no hay. Es bien importante aclarar que nosotros los impuestos que tenemos son pocos, no tenemos muchos. Tenemos el impuesto sobre nómina, tenemos el impuesto sobre hospedaje, tenemos el impuesto que aplica por las erogaciones en los casinos, etcétera, etcétera. Y de todos esos impuestos no tenemos un aumento específico. Estamos haciendo algunos ajustes en términos de actualización, algunos derechos. Los derechos son distintos a los impuestos. Al final del día es un ingreso que entra a las finanzas del Estado, pero el derecho se paga con base a una contraprestación. El impuesto es general. El derecho, es decir, yo voy y saco una licencia, por sacar la licencia, por ese servicio que me da el gobierno, esa contraprestación que me da, yo pago un derecho. Así es. Y en esos derechos, en algunos de ellos estamos actualizando, pero no hay ningún aumento de impuestos. Bien, esta tarde usted trae una presentación para toda la ciudadanía. Sí, podemos comenzar. Yo lo que sugeriría, los que me están ayudando aquí con la presentación, recomendaría que nos fuéramos directo a la lámina 11, que creo que es una lámina que nos va a ayudar a entender en qué se gasta. Yo creo que eso es bien importante, pero la lámina 11 tiene una dinámica interesante, que es, ahí la vamos a ver. Vamos a ver, como decimos nosotros, dos pies o dos estructuras de gasto. La del lado izquierdo es cómo estaba el gasto en el 2015 en términos proporcionales. Es decir, yo en mi casa tengo 10 pesos y de esos 10 pesos me gasto tanto en luz, en agua, en comida, en renta, etcétera, etcétera. Bueno, es igual, el gobierno tiene una cantidad de recursos y porcentualmente el gobierno, por ejemplo, en el 2015 el 38% lo destinaba a la educación. Para este año es prácticamente lo mismo, el 37%.
Los municipios en el 2015 representaban, es decir, lo que le transferimos nosotros a los municipios, el 15%. Para el 2019 es prácticamente lo mismo. Unos van a decir, a los municipios les va mal. No, al contrario, lo que demuestra esto es que los municipios no han perdido terreno dentro del paquete presupuestal, a pesar de que el Estado ha perdido ingresos, como es la eliminación de la tenencia, que eran casi 3.800 millones de pesos, y que los municipios recibían el 35% de él. Pero yo creo que el tercer rubro es el más importante. En el 2015, el Estado erogaba el 9% de su presupuesto en seguridad. En el 2019 estamos erogando el 13%. Entonces hemos incrementado 4 puntos porcentuales, de forma tal que ahora estamos siendo más enfocados en invertir en seguridad. Y por eso yo decía hace rato que era muy importante que esta charla tuviéramos. ¿Por qué? Porque es una charla que tiene que ver con lo que hacemos con los recursos de la ciudadanía. Claro. Y efectivamente, lo que estamos mostrando aquí es que ahora, ante la preocupación de la ciudadanía, le estamos destinando más recursos a la seguridad. Justamente en eso de seguridad, ¿qué es lo que van a priorizar? ¿En qué es lo que se va a invertir? ¿Contrataciones? ¿Se va a capacitar? Uno de los gastos más importantes o de las inversiones más importantes dentro de la seguridad tiene que ver propiamente con el reclutamiento, con la nómina de los policías. Lo que estamos proyectando es contratar 500 policías más. Bueno, el plan del gobierno es contratar 1,000, pero ahorita voy a aclarar por qué mencionamos 500. 500 policías más que nos costarían alrededor de 150 millones de pesos, pero hay que recordar que un policía en términos del pago de su nómina no es nada más el pago de su sueldo. Hay que contemplar que requiere una unidad para moverse, una patrulla, que requiere de gasolina, que requiere alimento, que requiere hospedaje, que requiere equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces estamos pensando invertir en seguridad 150 millones para contratar 300 policías, perdón, 500 policías. Aclaro, estamos suponiendo que, estamos haciendo el planteamiento para que el gobierno federal también se encargue de otros 500 policías más a través de un convenio con la Sedena. Y esta expectativa la estamos apalancando principalmente en la lógica de que el general que estaba aquí en la región es ahora el secretario, será en los próximos días el secretario de la Defensa. Entonces perfectamente conoce la situación que se vive en Nuevo León. Entonces estamos pensando en lo que vamos a poner nosotros, que son para 500 policías, y pidiéndole a la federación que ponga otros 500 policías militares. Entonces, ahí va una cantidad importante. En seguridad también viene todo lo que no se había hecho en décadas. Y digo en décadas porque tiene que ver con recursos para los penales. Cierto. Hemos vivido temas complicados desde que arrancó esta administración y la administración anterior y anteriores, pero nadie le había metido mano. Este año le metimos 900 millones al penal de Apodaca, con la lógica de ampliarlo y poder hacer ahí un recinto donde pudiese haber más reos, con una adecuación que se está haciendo ahí muy importante. El próximo año seguimos invirtiendo en eso y estamos trabajando en los planes que tienen que ver propiamente con los estudios para el penal de Cadereyta. Bien, continuando con la presentación, ¿cuál sería el siguiente tema a resaltar? Pues mira, yo creo que tenemos ahí la lámina 17 y 18. Ha habido amplio debate respecto a los recursos que transferimos a otros poderes. Y cuando hablo de poderes me refiero al Poder Judicial, al Congreso, a la Auditoría Superior, a los organismos autónomos, etcétera, etcétera. Este gobierno ha sido un gobierno que se ha hecho más chiquito. En la lámina anterior, así como veíamos que crecía considerablemente el gasto en seguridad del 9% al 13%, el gobierno en el 2015 representaba el 9%, es decir, el gobierno central. Ahora representa el 5%, es decir, el gobierno se ha hecho más chico, el gobierno central, es decir, el Ejecutivo Estatal. Pero lo que vemos con estas láminas es que al Poder Judicial se le ha incrementado considerablemente sus recursos, al igual que al Congreso y al igual que la Auditoría Superior del Estado. Y si vemos la lámina siguiente, lo que vamos a ver es que también la Comisión Estatal Electoral y la Fiscalía General de Justicia, anteriormente Procuraduría. No estamos diciendo que no reconozcamos que ellos necesiten más recursos, al contrario, yo creo que es una necesidad muy clara la que tienen los poderes. Lo único que estamos diciendo es que ante la situación financiera que vive el Estado, en términos de faltante de liquidez,
lo que estamos pidiendo a los poderes y a los organismos es que sean corresponsables de esta necesidad de recursos, de forma tal que lo que le estamos presentando al Congreso en materia de estos entes y organismos autónomos es, digamos, muy conservador. ¿A qué me refiero? Suponemos y asumimos que estos recursos o estos incrementos que han tenido a través de los últimos años han sido considerables, de forma tal que lo que estamos planteando para el 2019 es muy, muy conservador, no tan considerable como había venido antes. Bien, hay otro de los puntos importantes en el paquete fiscal que también se mencionaba en un video que publicó en las redes sociales, sí, para poder dejar todo claro, es que hay un porcentaje también importante para la educación y la cultura. Sí. La educación y la cultura, bueno, es bien importante aclarar una cosa. Pues sí, la educación y la cultura, como veíamos en la distribución del gasto, lo que estábamos viendo ahí es que Nuevo León eroga alrededor, ahí está, el 37% de nuestro presupuesto se va para educación. Culturalmente hemos invertido cada vez más. A Conarte le transferimos más recursos proporcionalmente con respecto a cada año atrás. Pero hay un tema muy importante que probablemente en la contabilidad numérica de los presupuestos no aparece directamente en la parte de cultura, que tiene que ver con obras nuevas que estamos haciendo. Hay que recordar que, por ejemplo, acabamos de inaugurar la Esfera Cultural de Galeana, okay. Ya se inauguró la del Carmen y vendrá en marcha pronto la de García, y el próximo año traemos presupuesto para 2 más. Y la cultura, pues no se administra sola, es decir, no nada más es poner los fierros, hay que poner el equipamiento y la operación, y eso de una u otra forma está presupuestado para el próximo año. Y yo creo que esas esferas culturales van a ser un parteaguas en términos de cómo se está tratando de acercar un ente o una cosa que es extremadamente sustantiva en la vida del ser humano, que tiene que ver con la cultura, a las comunidades. Yo no he tenido la fortuna de poder ir por cuestiones de trabajo a ninguna de ellas. He visto todos los videos, he visto toda la información, conozco los proyectos, y la verdad es un tema muy, 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 muy sano para la comunidad en donde se instalan. Y yo creo que en ese tema vamos a seguir invirtiendo. Educación, sin duda, y claro, cuando hablamos de educación, no nada más hablamos de educación básica, que es normalmente lo que pensamos. La educación media y superior es uno de los grandes retos que tiene el Estado, porque, digamos, en términos generales, si lo vemos así de una forma muy simplista, la educación básica está semi-resuelta. Nunca un problema va a estar resuelto o un tema va a estar resuelto, pero está semi-resuelto. Donde tenemos más retos es en la educación media y media superior. Media superior y superior, perdón. Y ahí es donde tenemos un reto en términos de capacidad, es decir, es de todo sabido que en la Universidad Autónoma pues tiene un proceso de ubicación y selección en donde no todos los chavos pueden entrar a estudiar la prepa. Una alternativa que hemos nosotros implementado y que está dando resultados y que es parte ya de un modelo que incluso se está exportando a otros estados es el tema de las prepas militarizadas. Al día de hoy ya tenemos varias prepas militarizadas, si mal no recuerdo 3 o 4 ya trabajando, y el próximo año vamos por otras 2, 3 más. Es decir, podamos tener el próximo año 6 prepas. Hay una sobredemanda de solicitudes, y es un modelo que, pues bueno, yo no soy el experto en el tema, lo conozco porque me tocó recibir a otros estados para ver la parte presupuestal. Uno de ellos es el caso de Guanajuato, en donde se quieren llevar este modelo de las prepas militarizadas para allá. La Universidad Ciudadana también va a recibir más recursos. Tanto la prepa militarizada como la Universidad Ciudadana, que la Universidad Ciudadana es un modelo más, digamos, tecnológico, es un modelo en línea claro, que permite de una u otra forma que la gente se siga actualizando y pueda cumplir con sus estudios. Entonces, en ese tema estamos invirtiendo, y creo que el presupuesto privilegia esas necesidades que son muy claras que hay en la ciudadanía. Y el campo laboral, que enfocado a jóvenes, que también irá creciendo. Y fíjate, la prepa militarizada, como lo ha dicho el gobernador, un reto, lo conecto con la seguridad, un reto, cuando hablamos ahorita de 500 policías, un reto es poder contratarlos. Es todo un tema, es decir, para traer nuevos 500 policías hay que entrevistar un poquito más de 5,000. Claro. O sea, es de 10-1 la relación, más o menos. Entonces, lo que estamos pensando, creemos nosotros que una base muy sólida, muy local, es decir, muy de Nuevo León, para poder ser un futuro policía, va a ser las prepas militarizadas. De ahí va a salir gente ya preparada,
con valores, con disciplina y obviamente con educación. Bien, secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos García Ibarra, se encuentra con nosotros aquí en Ventanilla 28. Ya regresamos con más información para usted. Si usted tiene algún comentario, alguna duda, lo puede hacer a través del WhatsApp 81 26 11 35 35. Hoy estamos platicando con el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, y justamente hablando del paquete fiscal 2019, los aspectos relevantes. Sí, mira, nosotros hicimos un comunicado cuando presentamos el paquete al Congreso y lo que mostramos es, no sé, alrededor de 35 puntos más relevantes. Está en la presentación y para que la sociedad lo tenga, están las páginas del gobierno, la tesorería, perdón por la letra, pero les voy a leer lo más relevante de los temas que yo creo que son más importantes. Se fija el sueldo del gobernador, es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley de remuneraciones en el Estado y en el país establece que nadie puede ganar más que el gobernador ni que el presidente. Entonces fijamos el sueldo del gobernador para que todos los entes públicos, esos organismos que estábamos viendo ahorita, y nadie en el gobierno pueda ganar más que el gobernador. Ese es un tema muy importante. Estamos llevando a cabo y le estamos pidiendo al Congreso nos autorice, es el punto número 7, al Instituto de Control Vehicular, simplificar los procesos de registro a los poseedores de vehículos con antigüedad de 15 años o más. Eso es bien importante porque hay un poco más de 500,000 vehículos circulando en este momento, ahorita, a esta hora del mediodía, claro, que se están moviendo y que la persona que está circulando o que está manejando el vehículo no es legalmente el propietario del vehículo, aunque sí sea el dueño. Es decir, sabemos de casos en donde se venden entre amigos, primos, y en donde la venta se hace y pues sabemos que no se ha hecho el cambio propietario por algún problema que tenga desde el punto de vista legal o de papelería. Bueno, le estamos pidiendo al Congreso que nos autorice poder hacer esto mucho más simple y legalmente mucho más blindado para darle seguridad jurídica al patrimonio de estas gentes. Estamos de una u otra forma, un tema bien importante, y yo creo que tiene que ver incluso con TV Nuevo León, en cierta medida. Comunicación. Pues comunicación social ha sido pues una forma de gobernar. Nosotros hemos reducido a su más mínima expresión el gasto en comunicación y el próximo año vamos a gastar casi lo mismo. Y doy un dato relevante. Si sigue esa tendencia de gasto en comunicación del Estado, en 6 años vamos a gastar lo mismo que en un semestre de la administración anterior. En 6 años vamos a gastar lo mismo que en 6 meses. Eso habla del gran ajuste que le estamos haciendo al gasto en comunicación. Ya hablamos de los policías nuevos, estamos asignando más recursos a las prepas militarizadas, a la Universidad Ciudadana, estamos también destinando más recursos para el medio ambiente, una gran cantidad, estamos hablando de un 135% más, estamos destinando más recursos al tema de agropecuario, a los municipios le estamos transfiriendo más recursos también. Por otro lado, estamos también destinando 25 millones de pesos para el desarrollo, ese es el punto 26, el desarrollo del programa de reinserción social en beneficio de reclusos que serán liberados para que puedan reintegrarse a la vida social. Este es un muy buen programa que implicará que el Estado asigne 25 millones de pesos adicionales. Estamos pidiéndole al Congreso que nos permita asignar más recursos a las organizaciones de la sociedad civil, que han sido un factor importante y clave para el Estado en términos de llegar a esos problemas o temas que no podemos atender. Es el punto número 27. Ahorita las organizaciones de la sociedad civil recibían, digamos, 120 millones de pesos. Estamos hablando, por ejemplo, de Cáritas, el caso de Alternativas Pacíficas, el caso, etcétera, etcétera. Todas esas organizaciones que pasan por un filtro y un tamiz muy responsable y serio, reciben recursos y que coadyuvan a atender problemas ya sea de niños, de enfermedades, de mujeres, de adultos mayores, etcétera, etcétera. Sí, otro de los puntos que se pueden resaltar también es la inversión que van a hacer a la línea 3 del metro, uno de los proyectos que se ha priorizado. Estamos poniendo al Congreso nos permita invertir más en la línea 3 del metro, y no nada más eso,
que podamos terminar lo que hoy anunció el gobernador ya formalmente de los vagones alemanes, la compra de los vagones para la línea 1 y 2 del metro. También vienen recursos para el penal de Apodaca, vienen recursos para terminar pues, prácticamente todos los hospitales. Este gobierno va a ser de los pocos gobiernos que le van a poder decir a la ciudadanía: cumplimos en materia hospitalaria en términos de mantenimiento y operación. Hay un hospital muy importante que tiene que ver con la zona norponiente, allá en Tierra y Libertad. Vamos a invertir ahí para poderlo. El hospital prácticamente está listo, le falta equipamiento y algo de inversión física. También vamos a invertir ahí. Otro tema que tiene que ver con capullos, 50 millones de pesos para la construcción de una nueva área en el DIF. Esferas culturales, como ya lo habíamos dicho. Bien, ¿se tiene contemplado en los proyectos a la presa Libertad? Otro de Nosotros, aclaro, nosotros presentamos el paquete fiscal del gobierno, organismos, entes. No viene propiamente la parte explícita de agua y drenaje. Aclaro, la presa de Libertad es un proyecto que se está viendo con el gobierno federal y nosotros hemos manifestado que no hay ningún inconveniente en que el proyecto lo pueda hacer el gobierno federal si es necesario que lo haga a través de Conagua o quienes ellos determinen. Y de nuestra parte sería obviamente agua y drenaje quien con su capacidad financiera, que sí la tiene, sería el que estaría aportando los recursos complementarios. Propiamente hablando, en los acuerdos que hicimos con el nuevo gobierno, es decir, con el gobierno que va a entrar, no llegamos propiamente a un mecanismo de decir, bueno, el Estado le tiene que poner 10 pesos, por lo tanto pongan el presupuesto. No, es parte de lo que se está discutiendo y no serían del Estado, serían de agua y drenaje. Bien. ¿Cuál sería el objetivo de la línea de crédito global municipal? Otro tema. Ese es un tema que muy importante. Mira, aclaro, dos cosas. Estamos trabajando con los municipios para poderles ayudar a que sean más eficientes en la recaudación de predial. Le estamos proponiendo, esta semana pasada tuvimos reunión con ellos para proponerles un mecanismo de colaboración y coordinación que permita que recauden mejor. Ya claro, porque yo sé que hay mucha gente que ahorita van a pensar, no, es que el tesorero es muy cobrón y quiere nada más pensar. No, y déjenme aclaro, no estamos pensando en aumentar el predial, al menos el planteamiento que quiere hacer el gobierno del Estado es simplemente ayudarle, porque hay municipios, sobre todo rurales, que su capacidad de cobro es limitada en términos tecnológicos. Entonces estamos queriendo poner una plataforma que permita que puedan pagar en el Estado, es todo. Eso les va a ayudar a cobrar más y a que podamos acceder a un fondo federal en donde hay recursos para aquellos municipios que se coordinan con el Estado, alrededor de 300 millones de pesos. La línea global es un tema muy importante. De la gran mayoría de los municipios, yo te puedo decir, 42 municipios no tienen al día de hoy capacidad de crédito en términos de tener una calificación crediticia. Cuando tú vas y pides un crédito al banco, pues te van a pedir, a ver, dame tu estado de cuenta, dame tu nómina, dame tus ingresos y en función de eso, pues ellos van a evaluar qué tanto te pueden prestar. Los municipios toda esa papelería, digamos, no la tienen, porque hay que cumplir con muchos requisitos. Lo que estamos proponiendo nosotros es crear un nuevo fideicomiso o una estructura financiera muy simple que haría todo que los municipios cumplan con estos requisitos y nosotros pondríamos en ese fideicomiso o en esta estructura o en este fondo los recursos de estos municipios para que puedan de una u otra forma pedir financiamiento. Aclaro, es darles una herramienta a los municipios para que puedan obtener financiamiento, pero aclaro, porque yo sé qué piensa la ciudadanía. Es que el financiamiento es malo. Yo diría, el financiamiento no es malo si se utiliza en lo que debe de ser y si se utiliza en inversión pública productiva, si se utiliza en construir una escuela, en un libramiento, en un parque, en un C4, etcétera, etcétera. Para eso tiene que ser. Si no, no va a haber financiamiento, porque la ley es muy clara, el financiamiento tiene que ir a inversión pública productiva. Lo que estamos proponiendo nosotros como un gobierno municipalista comprometido con los municipios, conjuntamente con el Congreso, es poder darle la oportunidad a los municipios a que puedan tener una línea global de crédito, es decir, a que puedan tener financiamiento, de otra forma no van a poder. ¿Por qué? Porque va a ser muy caro que se califiquen, porque va a ser muy caro que contraten a los abogados para que digamos, hagan todas las operaciones, contratos, porque va a ser muy caro llevar y registrar todo ante Hacienda, porque va a ser muy caro toda la operación. Lo que estamos haciendo es hacerlo muy barato a través de un mecanismo en donde con los recursos que el Estado le paga a los municipios de sus recursos federales, ahí se estructura el mecanismo y con ese mecanismo cada quien puede solicitar lo que la ley establezca. No es
No es que tienen aquí la llave abierta para lo que sea, no, la ley es muy clara y te permite conseguir solo el 15% de tus ingresos. Es decir, nosotros iríamos, le pediríamos a los bancos que nos presenten propuestas, nos presentarían sus propuestas, recibiríamos los recursos y aquel municipio que quiera, no es obligación, no es una obligación de ley, es una, digamos, opción. Aquel municipio que decida optar por este financiamiento lo puede adquirir y obviamente va a tener que cumplir con todos los requisitos. Son requisitos muy exhaustivos, pero al final del día son una buena acción. ¿Por qué? Porque se traducen en algo para la ciudadanía. Esta es una buena opción, lo voy a, para terminar, porque muchos de estos municipios, si no es que la gran mayoría, se fondeaban para proyectos de obra básica, de recursos de un ramo que se llama el ramo 23, que por lo que estamos viendo, el próximo año ya no va a existir. Y entonces, si ese ramo ya no va a existir, entonces muchos municipios ya no van a hacer obra. Entonces, tienen que buscar alternativas, las acepten o no. Entonces, lo que estamos, digamos, las quieran o no, lo que estamos haciendo nosotros es decir, aquí está la alternativa, si la quieres usar, úsala, es barata, eficiente, transparente, una deuda muy, muy, muy transparente, y el que no quiera, pues simple y sencillamente no le entra al esquema. Nuestra misión es poderle dar elementos a los municipios a que consigan financiamiento muy barato, muy económico, y aquellos que ya tienen, municipios medianos y grandes, porque ya hay unos que tienen financiamiento, puedan mejorar los términos de su financiamiento, es decir, reestructurarlo a mejores términos como lo hizo el gobierno estatal. Bien, es la 1 de la tarde con 1 minuto y ¿me podrían indicar? Ok, hacemos una pausa en este momento. Podemos mencionar las redes sociales donde ustedes están también publicando toda esta información. Está en la página de la tesorería, en la página de gobierno y en mi Facebook, perdón que no me lo... Es Carlos A. Garza Ibarra, es en mi Facebook, y ahí van a poder encontrar toda la información de todos estos temas. Los aspectos relevantes yo creo que es el documento más simple para entender qué fue lo que le mandamos al Congreso. Es decir, eso es para gente que no necesariamente tiene que saber de finanzas. Simplemente lo más importante para que la ciudadanía sepa qué queremos hacer con el dinero de cada uno de los ciudadanos que aportan recursos aquí en el Estado de Nuevo León. Perfecto. Ya continuamos. En Ventanilla 28, Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado aquí en Nuevo León. El balance financiero para 2019. Mira, déjame aprovecho el espacio para... Van a ver una lámina que es una lámina resumen con la que prácticamente, aunque no lo crean, con esta lámina hemos hecho, perdón que se vea tan... Espero que en las televisiones de los hogares se vean bien. Con esta lámina creo yo que es como que nuestra lámina maestra que nos lleva a discutir y analizar con los legisladores prácticamente todos los temas importantes del presupuesto. Un tema que vamos a tratar de explicar así someramente para que la gente tenga mucha claridad. Cuando nosotros llegamos, bueno, todavía ahorita vivimos un déficit, digamos, muy importante. Cuando llegamos, el déficit andaba rondando los 6.700 millones de pesos. El año 2016 logramos bajarlo a 2.500. 2017 anduvo 2.700, más o menos. Y luego después se nos descompone en el 2018 a casi 4.700 millones por una simple y sencilla razón. ¿Por qué se descompone el déficit? Claro, déficit, la diferencia entre el ingreso y el egreso. Es decir, gastas más de lo que tienes, gastas más de lo que te ingresa. ¿Por qué se nos descompone en el 2018? Por una razón muy simple. Porque uno de esos ingresos se nos va, uno de esos ingresos se nos limita, que es la tenencia, pero por otro lado, otros gastos entran. Entran pagos que teníamos que hacer en tema de pensiones, entran gastos que tienen que ver con las elecciones, entran gastos que tienen que ver propiamente con convenios que se tenían que pagar aquí, etcétera, etcétera. Entonces, ese desbalance se hace un poco más grande y lo que estamos proponiendo el próximo año al Congreso es que ese déficit se reduzca. Es la última línea donde dice abajo balance financiero, en lugar de que sea 4.738 a mero abajo, es que sea 3.759.
Y es decir, que traiga 1.159 millones menos de déficit, casi 25%. Ese es un poco así como que un gran mensaje, es decir, con una situación recurrente, para nosotros el déficit es una especie de problema que lo tenemos ahí, es un tema que existe, es decir, de repente mes tras mes tenemos cierto grado de incapacidad para poder cumplir con nuestros pagos, que son los más importantes, obviamente dejando fuera la nómina y todo eso. Entonces, si vemos nada más la diferencia básica para que la sociedad pueda entender, es decir, lo que pueden ver ahí son ingresos a mero arriba y luego egresos. Es como cualquier otra casa. Cualquier otra casa o cualquier ente o negocio o familia o, digamos, agente económico tiene sus ingresos y sus egresos. Cuando llegamos, se gastaba más que lo que ingresaba en el rubro operativo, es decir, en lo básico. Es decir, imagínate que tú tienes en tu casa más gastos fijos entre lo que pagas de camión, de agua, de luz, que lo que te ingresa. Pues simple y sencillamente no te alcanza. Así estaba el balance operativo primario del Estado era deficitario, es decir, nos faltaba. Pero inmediatamente nosotros ese balance lo corregimos y es superavitario, es decir, podemos decir que tenemos más ingresos que lo que gastamos en la operación. Pero ahí no acaba, el siguiente balance que hay que ver, y ahí lo voy a ir haciendo así como un ejemplo hacia una familia, es que nosotros en este primer balance no incluimos el pago de intereses. Es decir, ustedes pagan todo, pero no pagan la tarjeta. Ah, caray, entonces ¿cómo le hago? Entonces, si ya te faltaba de entrada y ahora adicionalmente hay que pagar la tarjeta y los intereses de la tarjeta, pues estás teniendo obviamente un problema mayor. A nosotros no nos alcanza para pagar los intereses. Okay. Y ahí es donde empieza a ponerse complicada la operación del gobierno, porque sí estamos, digamos, teniendo un balance operativo positivo, pero el balance ya fiscal que le llamamos nosotros antes de inversión se complica. Es muy simple. Nuevo León sigue teniendo un problema importante en términos de déficit. ¿Y por qué lo resalto? Porque esto nos lleva a un tema que es un tema que permanentemente, ahorita lo veíamos con la línea global de crédito municipal. Entendemos que en la ciudadanía hay críticas y hay malas visiones respecto a que el Estado tome más financiamiento o tome más deuda. Desafortunadamente, viendo estos números, no hay otra opción. Es decir, y lo pongo en un ejemplo muy simple de hogar. Si en la casa no te alcanza para comer, o no te alcanza para darle a tu hijo para el camión, no te alcanza para pagar lo básico, pues menos para invertir. O sea, si traías un plan de hacer un cuarto adicional, o si tienes un plan de salir de viaje, o si traías que no se te descomponga algún refrigerador o algún aparato, porque sencillamente tus recursos no te dan para mantener eso. Entonces, lo mismo le pasa al Estado. El Estado, con sus ingresos que tiene y con las presiones de gasto, no le alcanza más que lo básico de la operación. Por lo tanto, si queremos hacer esferas culturales, si queremos comprar más 200 patrullas, si queremos remodelar el penal de Apodaca, si queremos de una u otra forma invertir más en prepas militarizadas, en la Universidad Ciudadana, etcétera, 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 tenemos que solicitar financiamiento. Y ese es el financiamiento que es el financiamiento sano. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener claro que el financiamiento que toma uno, por ejemplo, para pagar nómina o gasto corriente, pues sí, ese no es sano, porque al final del día no le estás resolviendo el problema y no estás comprando un activo o algo que de una u otra forma le genere valor a la ciudadanía. A pesar de todo eso, a pesar de que estamos pidiendo más financiamiento, por eso le estamos pidiendo al Congreso que nos permita obtener financiamiento por 2.900 millones de pesos. A pesar de todo eso, digamos, la situación financiera en términos de los indicadores que utiliza Hacienda para ver la situación financiera del Estado han mejorado. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, es que ¿para qué piden prestado? Bueno, pedimos prestado por la explicación que daba ahorita, en términos de que no nos alcanza para operar, menos para invertir. Y otros dirán, bueno, pero este financiamiento simplemente aumenta el saldo. Sí, tenemos más deuda, pero también tenemos más ingresos. Y la relación que más utiliza Hacienda es cómo se ve tu deuda respecto a tus ingresos. No es ningún problema que tú mañana
atravieses la tarjeta de crédito y quieras comprar el doble que lo que comprabas adicionalmente en términos de a lo mejor un carro o alguna computadora, pues no es problema si solo si tus ingresos suben en una proporción mayor. Si no suben tus ingresos, pues sí vas a tener un problema en términos de que cada vez esa deuda te va a comer más de tus ingresos. Entonces, Nuevo León se ve bien en eso, pero es importante que la ciudadanía sepa que no estamos pidiéndole al Congreso que nos autorice financiamiento por un capricho, por una necedad o por simple y sencillamente por querer agarrar más deuda. Ahí, claro. Lo estamos pidiendo porque es la alternativa que tenemos para cumplirle a la gente con las prioridades importantes, sobre todo en materia de educación, salud y sobre todo seguridad, porque ahí vamos a meter 300 patrullas más y sobre todo el tema que tiene que ver con los penales y con el equipamiento a los policías. Secretario Carlos García Ibarra, en Finanzas y Tesorero General del Estado, muchísimas gracias por habernos acompañado y dar este panorama. No, gracias a ti y a toda tu amplia audiencia, y pues estamos a la orden para cualquier duda. Por ahí debe de estar ahí está mi correo electrónico, carlos.garciaibarra@nuevoleon.gov.mx. Me tardaré tal vez en la noche ya que llego a la casa para contestar cualquier duda sobre el correo, pero sí los respondemos. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Gracias Ventanilla a ti, 28, ustedes también por haber estado al pendiente. Buenas tardes.